Hola queridos amigos, hoy vamos a hablar de Kierkegaard otra vez y vamos a enfocarnos en una obra muy poco conocida. Pueden jurar que es muy poco conocida, de este autor danés de mediados del siglo XIX. Esta obra es póstuma. Eh, Otra vez Kierkegaard juega, incluso ya en sus últimos días, a los seudónimos, a la comunicación indirecta. Y titula esta obra con un título en latín, cuya traducción aproximada en castellano es acerca de dudar absolutamente de todas las cosas. Esta obra, repito, es póstuma y su título es para un kierkegaardiano, para Kierkegaard, como defensor de la fe, es paradójica, porque que Kierkegaard defiende la fe se entiende. Pero que Kierkegaard proponga la duda como una necesidad de la argumentación parece que no se entiende tan claramente. Y que escriba en latín el título y que reproduzca dentro del librito, porque es un librito en castellano, hay dos ediciones. La edición argentina tiene apenas 70 páginas. Que escriba en latín el título con una estructuración que recuerda la escolástica de Tomás de Aquino, escolástica católica. Es verdaderamente, otra vez, paradójico. Entonces, digamos, para empezar, ubiquémonos en tres situaciones. Situación número uno, es una obra seudónima. El uso del seudónimo sabemos que es un uso ensayístico. No es propiamente el Kierkegaard que finalmente él quiere ser, el Kierkegaard religioso, cristiano, ferviente, el caballero de fe. Es un Kierkegaard que se está ensayando en medio de todas las vicisitudes de la vida humana. Es un Kierkegaard que cuestiona, que analiza y que llega al extremo de hacer algunas veces filosofía o crítica filosófica o crítica literaria filosófica de ideas filosóficas. En segundo lugar, es un Kierkegaard que está muy ubicado en la manera de estructurar las contestaciones en el estilo escolástico medieval, tanto que recurre a la argumentación en latín y con los fundamentos en latín. Kierkegaard es protestante, claramente. Kierkegaard es luterano, claramente. Kierkegaard es moravo, desde el origen familiar. Pero Kierkegaard sabe muy bien los fundamentos de la religiosidad y de la argumentación escolástica católica. Este último punto, si ustedes me preguntan, es muy coincidente con las defensas de fe católicas que se hicieron desde 1781 hasta 1934 dentro del seno de la Iglesia Católica. Con la aparición de los pactos estratégicos entre conocedores y científicos propios del Instituto Científico Romano en el Vaticano, a manos de la dirección de Pío XII. Con el Concilio Vaticano II, estas acciones beligerantes, casi apologéticas, empezaron a desaparecer. Kierkegaard sabía del catolicismo y de la argumentación y de la forma de argumentación del catolicismo. Cornelio Fabro en 1930 empieza yéndose a Dinamarca a estudiar
dentro de los documentos propiamente kierkegaardianos, el sentido del diario y de las papeletas o tarjetas bibliográficas, como ustedes dicen, donde se centraba mucho del pensamiento kierkegaardiano. Y lo que encuentra Cornelio Fabro, el sacerdote italiano de Turine, es que hay mucha coincidencia entre Kierkegaard, protestante, revisionista, crítico, y el catolicismo, que trata de corregir los excesos del propio catolicismo. En tercer lugar, es importante que el título esté en latín y que el título de la obra recuerde netamente la primera obra en el mundo filosófico moderno, francés, por cierto, que se dedica al estudio de la duda. ¿Quién se dedica, queridos amigos y estudiantes, en la época moderna, por primera vez, y en francés, y escribiendo alternativamente en francés y en latín, al estudio de la manera de conocer exacta, y pone a la duda como eje y motor de las actividades dinámicas del conocimiento? ¿Quién es? Efectivamente, es Renato Descartes. Enfocándose en Descartes, Renato Descartes, entonces Kierkegaard reproduce el modelo discursivo escolástico, pero retoma la manera dubitativa como manera de conocer exactamente las cosas. Esos son los 3 puntos medulares. Pero un punto, siguiendo más adelante, que es importante en este ejercicio dubitativo, es, igual que en Descartes, que no se trata de dudar por dudar, no es la porfía, o sea, no es la necedad, la majadería de que hay que dudar porque hay que dudar, porque yo soy intelectual y los intelectuales dudamos. No, 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 no. Es que hay que dudar porque queremos encontrar efectivamente el pie, para ponerlo en teatro, el pie, o sea, el acomodo, la sugestión, la pista de que estamos en proceso de encontrarnos con la verdad. Entonces, no se trata de dudar a porfía, se trata de dudar metódicamente. Segundo punto muy valioso. Los escépticos, allá por el siglo II después de Cristo, en Grecia y en Roma, tanto en Grecia como en Roma, habían empezado también a dudar. Pero una cosa es la duda excepcional de los escépticos y otra es la duda metódica de los franceses, particularmente de los cartesianos, incluido Spinoza, incluido Pascal. ¿Cuál es la diferencia? La duda de los escépticos es una duda epistemológica. Efectivamente se puede encontrar el conocimiento. Efectivamente hay algo esencial, aquí parte la ontología, la metafísica. Efectivamente hay algo esencial que no cambia nunca. O sea, dicho en sentido ontológico presocrático, efectivamente hay algo que se llama substancialmente la verdad inmodificable y eterna. Ahora sí, encuentran ustedes la similitud con Kierkegaard. Efectivamente hay algo que se llama la subjetividad eterna e infinita. René Descartes y los compañeros que se fueron adjuntando poco a él, en el racionalismo francés sobre todo, también hubo una especie de racionalismo inglés y de racionalismo español, castellano. Se preguntan por el ejercicio de la duda
desde una manera inicial y primitivamente epistemológica. Pero ellos ya tienen, diría Kierkegaard, la tesis resuelta. A partir de ahí, se van a seguir preguntando afanosamente por el descubrimiento lógico de la verdad, quiere decir científico. ¿Vieron la diferencia? De una parte, la verdad en el escepticismo, en Kierkegaard, es una verdad subjetiva. Es la verdad de mi corazón, es la verdad de mi entendimiento, es la verdad que existe como algo en medio de las cosas. Pero en el otro es parte de un procedimiento metodológico, científico, traicioneramente científico, perfilado para que empiece yo dudando y posteriormente, ya cuando me he comprobado que hay ciertas necesidades lógicas y de procedimiento argumentativo demostrativo que me exigen postular reglas para poder creer algo, entonces las postulo y una vez digo, ya que está eso, digo entonces, efectivamente, la verdad se ciñe en estos y entre estos términos. Kierkegaard no aceptaría eso. Por eso mismo, el Kierkegaard nuestro, el Kierkegaard final de los últimos días de su vida, diría, obligación de aquel que quiere conocer desde toda su autenticidad subjetiva. Dos puntos. Dudar sistemáticamente y sobre todo subjetivamente de todas las cosas. No podemos aceptar que un método sea válido porque un razonamiento de alguien diga que eso es válido. Alguien no puede tener el ejercicio de la verdad. Por lo menos no alguien finito, subjetivo ciertamente, pero finito. Con una verdad relativa, porque es finito. Con una verdad humana, porque es un ser humano. Y con una verdad que se circunscribe a que yo me llamo Renato Descartes, Baruch Spinoza, o de Spinoza, o Godofredo Leibniz, no señor, o Blas Pascal, no. La argumentación subjetiva apoyándose en un nombre no sirve para descubrir la realidad de que efectivamente la verdad existe, pero no bajo la condición de seguir a una persona, sino bajo la condición de que la verdad es existencialmente personal. El índice de este pequeño opúsculo, porque a fin de cuentas es un opúsculo, es verdaderamente sintético, simple, comprensivo, difusivo y bastante breve. Tiene dos partes. La primera parte, encabezada bajo el seudónimo de Johannes Climacus, trata sobre el arte tradicional de la argumentación filosófica. Y el segundo trata sobre el origen, según también Johannes Climacus, de la búsqueda del razonamiento según el ejercicio disputativo de la duda. Pues por una parte, el origen de qué significa filosofar. Y el otro, de cómo se comienza a filosofar, propiamente hablando, desde hacer a todas las cosas materia de la duda. Entonces, vayamos por partes, muy brevemente, muy esquemáticamente, pero el propósito es ser muy ilustrativos. Número uno, la filosofía tradicionalmente se teje a partir de representaciones. Nunca, según Kierkegaard, se ha enfocado en el desarrollo real de las realidades reales, sino de las representaciones básicas. O sea,
para usar el lenguaje de Hegel, de las fenomenologías recreativas que la mente racional de alguien en su cabecita divaga y crea. En otras palabras, queridos estudiantes, supone una crítica feroz al ejercicio de la fenomenología hegeliana. Es muy fácil explicar las cosas bajo la figura de que son figuras, bajo la imagen de que son figuras de algo real, ininteligible, absolutamente abstracto, etéreo, y que al final responden a un modelo hipotético en una mente ideal que crea todas las cosas desde la conveniencia de su idealidad. Es muy fácil decir eso, pero cuando uno empieza a razonar las cosas, paso siguiente en esta prescripción de qué es la filosofía, cuando uno empieza como razonador, no como filósofo, como razonador humano, a pensar, ¿y qué significa eso de la idealidad newtoniana? ¿Qué significa eso de la idealidad del ser? ¿Qué significa eso de que la idea es la idea de las cosas materiales? Hablando de Platón. ¿Qué significa de que la verdad es la verdad en sí? Cuando se llega a esa duda, a ese planteamiento dubitativo, empezamos a hacer filosofía. Y empezamos a descubrir que los argumentos de otras personas son eso, argumentos, cuestionamientos, y que en el fondo no responden a nada, sino que crean más preguntas. Entonces Kierkegaard lanza una pregunta o un cuestionamiento, no solo la ética, sino también el lenguaje. Es concebido todo en maneras reflexivas, lo uno o lo otro, una mediación inentendible, y se desarrolla la inmediatez de una manera indiferenciada, y todo se relaciona y se desarrolla en una existencia humana, en un dar cuentas, en una manera consciente y a veces interesada. En un segundo modo de razonar, queda claro que sin la reflexión de modo ético, también si razonamos las acciones de los individuos, jamás estos se enfrentarían a la decisión absoluta, o sea, a elegirse a sí mismos. Los razonamientos son tan abstractos que quedan dentro de una dimensión alejada del espíritu, de las posibilidades que por sí mismas son desinteresadas pero siempre voluntarias. En este contexto, lo que queda es evidenciar una estrechez, una dependencia de los lenguajes, un término reducido de la conciencia. Lo que sucede es que la conciencia se corta, quedamos reducidos a los conceptos. Esto no es abstracto, esto no se puede abstraer, esto no se puede razonar. La filosofía tradicional queda reducida al ejercicio de los conceptos. Segundo paso. Cuando la filosofía empieza a hacer duda, es alrededor del siglo XVII, con Renato Descartes. Y entonces, haciendo duda, lo que está haciendo es una mezcla entre la conciencia dubitativa del yo y el tema de la duda. Esto por sí mismo parece muy atrayente, pero tal vez no se entiende de buenas a primeras. El yo duda para encontrar metodológicamente la verdad. No es que el yo duda para desconfiar de sí mismo, no, desconfía de la verdad. Desconfía de la verdad que se encuentra sin método. Desconfía de la verdad heredada. Y por tanto de las
filosofías posteriores a los presocráticos. La herencia filosófica tradicional es la posibilidad de comenzar siempre de nuevo, diría Kierkegaard, porque está fundamentada en principios verdaderamente negativos, no afirmativos del yo. Yo razono en virtud de un método, no en virtud de que yo estoy razonando. Así que es falso, verdaderamente es un sofisma el punto de partida cartesiano de que el que está razonando es un yo. No, el que está razonando es quien ejerce el método de la duda consecuencial cartesiana. Y entonces, ¿cómo salir de esto? La respuesta kierkegaardiana es muy sencilla y viene en la última parte de este breve tratado. Consiste en, uno debe haber dudado ciertamente para empezar apasionadamente a hacer filosofía. Uno ciertamente tiene que partir de la creencia de que las cosas reales y materiales y de que de las cosas mentales, formales, tienen alguna dosis de engaño, de error, de desviación que nos separa de la verdad. Y cuando usted piensa así, no es que está pidiendo un método, no se equivoque. Lo que está pidiendo es que la verdad sea consecuente con la existencia que usted está viviendo. Y ahí viene la creatividad, la originalidad kierkegaardiana. Separarse de la metodología para enfrascarse en la subjetividad de la verdad es lo que nos descubre que, a finales de cuentas, la verdad no es objetiva, sino que nace de la subjetividad, de la experiencia dubitativa de que las cosas escapan a nuestra total comprensión. Uno debe haber dudado como punto de partida, pero no puede dudar del hecho de que uno existe dudando y del hecho de que uno subjetivamente lo que desea es el encuentro con la verdad última, verdadera, absolutamente, y por eso mismo también personal y subjetivo. Johannes encuentra que el principio de la duda es el principio, y aquí empieza la segunda parte, es el principio prioritario, adecuado del conocimiento. La duda es el principio prioritario de todo conocimiento. Pero la pregunta no es por qué dudar, sino qué es dudar. No para qué dudar, sino qué es dudar. Y las respuestas son entre muy sencillas y progresivamente más calculadas y más complejas. Primero, se duda porque es la manera de empezar a filosofar. Porque cuando un niño le pregunta a su madre si le ama, la respuesta de la madre es sí, claro. Y el niño inmediatamente responde, ¿y por qué? Y cuando un neófito en la fe se acerca al cristianismo y pregunta, ¿quién es Cristo? Se le argumenta, es tu Salvador. Y él pregunta, ¿y por qué? Cuando la pregunta es ¿por qué? Ninguna duda carece de tiempo, carece de historia y de verificación. El por qué es el eje del encuentro con la persona. Porque el por qué permite comprender bien las realidades en las que uno se sienta, en las que uno permanece. Y la respuesta es humilde, modesta, pero es una respuesta que nos permite aprender. La sencillez es la que permite crecer al ser humano. De esta manera, el que va progresivamente preguntándose por qué, se va convirtiendo en filósofo, dice Kierkegaard. Posteriormente, este pequeño filósofo, se va elevando cada vez que encuentra algo que motiva su existencia. Y cuando se va elevando,
se va transformando en una persona noble que ordena positivamente su vida. La filosofía no tiene como objetivo la explicación posible de las cosas, sino la transformación de la vida. Esa es la bofetada kierkegaardiana a los filósofos. La filosofía no tiene como eje la explicación de las cosas, sino la justificación para lograr una mejor existencia. Y por eso vuelve importante al sujeto mismo, no al argumento, al sujeto. Y entonces adquiere bajo sí mismo, bajo su propia argumentación justificativa, el peso de su responsabilidad personal. Y entonces, encontrando la propia responsabilidad, encuentra su deseo de vida, su deseo personal, y se decide a actuar desde su propia ilimitada realidad y desde su propia ilimitada edad a la construcción de su futuro. Y entonces ya no escucha las órdenes de la razón y de la ciencia. Ya no se estima demasiado joven, ni se estima demasiado inmaduro, sino que se estima en una relación de obediencia con la realidad de la existencia. El existente que se atreve a hacer filosofía, siendo existente, únicamente obedece al desarrollo espiritual de su existencia, no a lo que Platón dijo, no a lo que Tomás de Aquino dijo, no a lo que Descartes dijo, no a lo que Bacon dijo, ni a lo que Hegel dijo, ni a lo que Cristo dijo, sino a lo que la conciencia personal dice en relación con esos autores, con esas personas. Mi conciencia ante Hegel, ¿qué dice? Mi conciencia ante Descartes, ¿qué dice? Mi conciencia ante el querido Pascal, ¿qué dice? Mi conciencia ante, digamos, con Kierkegaard, el apasionado y verdadero único filósofo de Sócrates, ¿qué dice? Ahí empieza la filosofía como responsabilidad y como libertad. Así se construye el deber ser. Así se construye el golpe de la conciencia. Y así el pensamiento deja de ser un sueño romántico y se constituye una perspectiva de ampliación para la existencia. Por eso acaba Kierkegaard diciendo, las perspectivas ilusionan. Dentro de una relación de proposiciones filosóficas, continúan las obstruicidades. No sé nada de una relación entre la vida y una proposición lógica. No se consigue ni un solo camino. Solo alguien que rema a momentos, esperando de espaldas a la orilla, llegar a un puerto seguro. Eso le sucede al que no sabe remar, filosofar, desde el principio de que lo que importa en filosofía no es explicar las cosas, sino explicar quién es un existente. Por eso hay que dudar de las filosofías, diría Kierkegaard, que proponen el encuentro entre el sujeto y el objeto. Lo que hay que proponer es dudar de que esas filosofías tengan acceso a la verdad y dudar de que las verdades objetivas sean realmente verdades y no construcciones artificiales entre un sujeto, un objeto, una realidad, una manera de pensar, y sean realmente más bien el desarrollo de lógicas formales para tratar de explicar las realidades materiales. Lo que importa verdaderamente en filosofía entonces es la relación de un sujeto auténtica, voluntaria y apasionadamente decidido por desarrollar su existencia como una existencia creativa, poética, libre, sin restricciones,
ni metodológicas, ni históricas, ni siquiera metafísicas, sino únicamente en coherencia con su existencia personal. Espero haberles aclarado un poquito el tema. Para mí ha sido verdaderamente una dicha y una alegría estar con ustedes y los espero en la próxima. Pues muchísimas gracias. Hasta luego.